Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la oración y el ayuno en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Tenemos que saber que Dios es Dios de comunicación y estamos en el siglo de la comunicación, este presente siglo XXI, en el desarrollo de la tecnología de la comunicación. Todo lo que el hombre ha ido descubriendo, experimentando y aplicando en cuanto a la tecnología y la sabiduría viene de Dios. Es el cumplimiento de la profecía. Para los tiempos últimos, Dios profetizó el avance de la tecnología y somos la generación del siglo XXI, la generación actual, que somos testigos del cumplimiento de la profecía. Pero no es de todos este conocimiento. Tenemos que ir a la Biblia, la palabra de Dios, que nos muestra la profecía. Todo lo que está aconteciendo hoy ya fue anunciado ayer. Y lo que va a suceder mañana, Dios lo está hablando hoy. El tema de hoy es la oración, que tiene que ver con la comunicación que se hace de la tierra al cielo. Dios quiere comunicarse con el ser humano, pero no todos pueden comunicarse con Dios. Hay un impedimento. Cuando el hombre no acepta a Dios, rechaza a Dios y está viviendo contrarios a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, esto es lo que la Biblia llama pecado. Pecado es transgredir las leyes de Dios. Por ejemplo, una persona que en lugar de adorar al Dios creador de la naturaleza, el hombre empieza a adorar la misma naturaleza. Por ejemplo, adora al sol en lugar de adorar al creador del sol. Adora la luna en lugar de adorar al creador de la luna. El creador de la naturaleza, los mares, los árboles, los animales, los hombres, es Dios. Y es el Dios de la Biblia. Y por eso tenemos que conocer lo que Dios ha determinado para el hombre, porque el hombre viene de Dios, pero está apartado aquí en el planeta Tierra por el pecado. Ese pecado que cometió Adán y Eva apartó a la humanidad de Dios. Entonces no podemos comunicarnos con Dios. A esto vino Jesucristo para librar el pecado. Cristo vino por causa del pecado para quitar el pecado de en medio y que podamos comunicarnos con Dios, el Padre, porque Dios quiere ayudarnos. Toda ayuda viene del cielo. Hay que comunicarse con el cielo. Y hay verdades que debemos conocer con respecto a la oración, y cuando la oración tiene cierto impedimento, porque hay un enemigo de la comunicación con el cielo, se llama Satanás, el diablo. El diablo no quiere que nos comuniquemos con el cielo, no quiere que nos comuniquemos con Dios. El diablo solamente quiere que nosotros nos centremos en las cosas de la tierra, en los problemas de la tierra, en todo lo que percibimos con los 5 sentidos, los ojos, los oídos, la boca, las manos, lo que percibimos de este mundo natural. Pero la oración que estableció Dios es un movimiento de lo sobrenatural, es un movimiento espiritual, es un movimiento de fe, y solamente aquellos que verdaderamente renuncian a su pecado y están dispuestos a oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, es cuando Dios empieza a ayudar a la persona. Por eso tenemos que saber acerca de la oración y el ayuno, y es el tema de hoy, sobre todo por los tiempos malos que estamos viviendo. Fue Jesucristo mismo quien habló de todo ello, y hablaremos de ello en este programa. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, es un tiempo para ayunar, para orar, sobre todo porque todas las cosas se están alineando para la venida del Señor Jesucristo. Esta semana empezamos lo que es la canícula, por ejemplo. El día jueves 3 de julio empieza. 40 días. Por 40 días hasta el 11
agosto. Así que Y por ya eso... lo están sufriendo en Europa. Sí, en Europa. Temperaturas ya de 40 grados. Sí, tenemos ahí algunos reportes de Italia, de Portugal, España, Francia, Inglaterra. Sí, hay varios países de Europa que están viviendo, más, algunos hasta dicen de 45 grados. Así que es muy fuerte el calor por allá. Y aquí pues también en América o en México tenemos lo que es la temporada de huracanes, que también están pronosticando algunos muy fuertes o intensos huracanes. Por eso la importancia es la oración. La oración es lo que nos hace tener el control del clima, de la naturaleza, porque es Dios quien lo tiene y la iglesia lo tiene cuando va con Dios. Así que por eso el único que puede cambiar la situación en un país, en un continente, es Dios, y para eso Dios puso también a la iglesia, porque la iglesia son la voz profética, los mensajeros de Dios aquí en la tierra. Y Dios quiere comunicarse con sus siervos, los profetas, con la iglesia, y entre la iglesia y Dios podemos parar cualquier cosa. Sí, en el Antiguo Testamento Dios levantaba a sus profetas para comunicarse a todos los hombres a través de los profetas, pero hoy estamos en el tiempo de la iglesia cristiana. Hace 21 siglos atrás Dios dio nacimiento a la iglesia no como religión, sino como la extensión del cielo. Solamente la iglesia puede comunicarse con el cielo, nadie más. La iglesia no es una organización del hombre, no tiene que ver con denominación religiosa, no es creación humana. La iglesia es creación misma de Dios, es una creación divina, es la extensión del cuerpo de Cristo. Cristo está en el cielo, físicamente hablando está en el cielo, pero hay una extensión de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual. Todos los que hoy somos cristianos formamos parte de ese cuerpo, un cuerpo espiritual, y por lo tanto debemos nosotros movernos en lo espiritual. Para ello tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es un libro de lo espiritual. Ciertamente es un libro donde está registrada letra de imprenta, pero toma vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, y el Espíritu Santo está con cada hijo de Dios, hija de Dios que ha creído en Jesucristo, y cuando lee la Biblia entra a la dimensión de lo espiritual, y la Biblia nos enseña de cómo comunicarnos con el cielo. Estamos viviendo tiempos donde la urgencia nos muestra que debemos hablar con Dios, y esto lo dijo Jesucristo en Lucas capítulo 18, habló Jesús de la parábola que tiene que ver con la oración en tiempos de crisis, en tiempos malos como los que estamos viviendo. Este año que está por terminar, ya estamos entrando a la recta final, al tiempo de los últimos meses, o estamos a la mitad, ¿no? Pero estamos en una recta ya pronto a terminar, porque los días se van acortando. Acabamos de comenzar el año y ya estamos a mitad del año, y pronto estaremos a final del año. Todo esto es profético. Los días Dios los va acortando por tanta maldad en el planeta Tierra, porque la maldad del hombre es el cultivo del diablo. El diablo actúa donde hay maldad. El diablo actúa donde el pecado está fomentándose en el hombre, y por el pecado el hombre se hace cada día más malo. Así que si el año pasado hubo maldad, este año habrá mayor maldad. Y si esperamos el próximo año, pues se incrementará la maldad. Hay una buena intención de que no haya tanta maldad. Hay una buena intención que haya paz. Hay una buena intención que las cosas cambien. Pero es muy diferente a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la maldad del hombre
se incrementará cada día más y más. Y está en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 3, habla de cómo se desarrollará la maldad del hombre, que cada día se incrementará. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Para la maldad del hombre está el Evangelio, y es la iglesia la que predica el Evangelio. Pero la iglesia, para llevar a una persona a Cristo, tiene que orar previamente por la persona, para destruir fortalezas del enemigo sobre la persona. Es la iglesia la que tiene la función de orar y de evangelizar y de enseñar de las Escrituras y preparar a la gente para el regreso de Jesucristo. Jesucristo mismo vino para enseñarnos de lo que sucedería en los tiempos que hoy estamos viviendo, tiempos malos. Y Jesucristo habló esta parábola, Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y empieza el Señor a describir 3 personajes fundamentales que tienen que ver con la oración. En esta parábola habla de un juez injusto, habla de una viuda, una mujer viuda que era atacada por el adversario. La mujer viuda representa a la iglesia, el adversario representa al diablo. Y el juez injusto es un juez terrenal, es todo lo contrario. Jesucristo dijo que era todo lo contrario de Dios el Padre. Pero este juez injusto aquí en la tierra hizo justicia por la insistencia de la mujer. Esto es la oración. Orar es insistir, 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 hasta que haya solución al problema. Por eso Jesucristo dijo que hay que orar sin desmayar. La necesidad de orar siempre, siempre, siempre. Así que este es el pasaje de la oración donde encontramos cómo el adversario está atacando, representa al diablo, atacando la humanidad, atacando la iglesia, y es la iglesia la única que puede acudir ante el juez. Es la iglesia la que puede orar. Y Jesucristo dijo, si este juez injusto hizo justicia a esta mujer, cuánto más mi Padre hará justicia a aquellos que insisten, a aquellos que se acercan a Dios. Acercarme a Dios es a través de Jesucristo el camino. No hay otro camino para acercarnos a Dios el Padre. Por eso tenemos que recibir a Jesucristo y empezar a caminar en las enseñanzas de Cristo Jesús. Podemos leer lo que dijo Jesús en Lucas 18, allí mismo en los versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en este siglo XXI? ¿Habrán hombres y mujeres que caminan en fe o están caminando de acuerdo a los problemas de la vida diaria, de acuerdo a lo material que se presenta en este mundo? Muchos están enajenados con las redes sociales, están entretenidos con tantas aplicaciones que hay en los aparatos electrónicos, están distraídos de la verdad, distraídos de la profecía. Es el entretenimiento del diablo. El diablo está usando toda esta tecnología para entretener. La tecnología en sí ni es buena ni es mala, depende de quien use la tecnología. Si una persona buena, temerosa de Dios, usa la tecnología, la usará con buenos propósitos. Pero si una persona mala, apartada de Dios, pecadora, usa esa tecnología, la usará con fines perversos para hacerle daño al prójimo. Así que debemos conocer todo ello. Estamos en el tiempo de la tecnología, del desarrollo de la tecnología, pero debemos saber
que hay personas buenas y malas, y dependiendo de la persona buena o mala es como se usará la tecnología. Así que Jesucristo habló de la fe. La fe nada tiene que ver con la tecnología. Muchos están apartados y entretenidos en la tecnología de este tiempo, pero ¿cuántos hombres y mujeres caminan en fe? En fe. La oración es un acto de fe. Por eso, si no hay fe, no podemos orar y debemos entonces entender acerca de la fe. La fe tiene que ver con Dios. Jesucristo vino a dar conocimiento de la fe. Jesucristo, Él es el autor y consumador de la fe. El autor y consumador. A través de Jesucristo obtenemos la fe. El hombre nace sin fe, pero cuando recibe a Jesucristo, empieza la fe a obrar. Es un don que viene de Dios. Viene de Dios el Padre. Y Jesucristo trajo ese maravilloso don. Por eso solamente en Cristo podemos caminar en fe y podemos ver lo que otros no ven. En 1 Corintios la Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solamente a través de la fe podemos ver las cosas espirituales. Y Cristo vino para abrirnos los ojos al mundo espiritual. Solamente en Jesucristo podemos navegar en el mundo de la fe, en el mundo de lo espiritual y poder entender las obras del diablo, porque el diablo se mueve en lo espiritual. Su obra es en lo natural, pero la causa es espiritual. Detrás de una enfermedad hay una causa espiritual. Detrás de una discusión y un conflicto en el matrimonio están los espíritus manifestándose. La causa es espiritual. Detrás de la violencia que puede haber en una familia y se puede extender a las calles de una ciudad, están los demonios moviéndose detrás del conflicto. Todo la causa del mundo de lo natural es lo espiritual. La Biblia dice que cuando Dios creó este mundo, hoy lo vemos en lo natural, pero la causa es lo espiritual. La Biblia dice que Dios de lo invisible, de lo espiritual, hizo lo natural. Todo lo que vemos en lo físico se hizo de lo espiritual. La manera en que Dios creó este mundo, esta tierra, los planetas, las galaxias, fue a través de la palabra que Él habló. La palabra crea y forma de lo que no se ve, lo que se ve. Por eso cuando hay un enfermo, hablamos la palabra y le decimos al enfermo, en el nombre de Jesús, sé sano, y la sanidad vendrá, porque la palabra es portadora de la bendición de Dios. Es un acto de fe. Y solamente aquellos que han creído en Jesucristo y están ejercitándose en actos de fe a través de la oración y la predicación de la palabra, pueden actuar de esta manera y serán bendición aquí en la tierra. Por eso, ¿cuál es la definición de fe? Vamos entonces a la enseñanza de las Escrituras, porque Jesucristo dijo, cuando yo regrese, ¿encontraré fe? Sí, bueno, ¿qué es la fe? Bueno, esa parábola, ¿no? Que la parábola nos habla de una historia corta con una enseñanza. Sí. Y en esa parábola de la viuda y el juez injusto hay bastantes significados o revelación dentro de esa parábola. Por ejemplo, si esta parábola la leemos en la versión inglesa, la King James, ahí dice, ¿no? Que menciona dos cosas muy importantes, ¿no? Uno es que dice que esta parábola es para el tiempo del fin.
así lo dice la versión inglesa. Sí, para los tiempos de ahora. Exacto, esta no es una parábola de atrás. No, es para el siglo XXI. Exacto, es para ahora. Entonces, ese es el énfasis que Jesús le da a esta parábola. Y el otro punto el segundo punto tiene que ver con, dice en la versión inglesa, cuando todos los hombres eran los que oraban, porque en el tiempo de Jesús los que oraban eran los varones. Entonces aquí algo que usó Jesús es que en vez de usar a un varón en esta parábola, usó una mujer. Y una mujer, no cualquiera, una mujer viuda. Porque hablar de una mujer y también viuda, estás hablando de una persona que está desamparada, que no tiene esposo porque murió, así que es una persona necesitada, desamparada. Y esta mujer necesitaba, ahora sí, venganza, porque esa es otra forma de interpretar justicia, es la palabra venganza, lo dice la versión inglesa, y para que ella, porque ella había sido agraviada por una tercera persona, por eso tenía que ir al juez, que en este caso era un juez injusto, porque el juez injusto no le quería solucionar su problema. Un juez terrenal. Es un juez de la tierra, ¿sí? Entonces, por eso la mujer fue insistente, ¿no? Prácticamente merodeaba al juez, lo perseguía, donde quiera que el juez iba, se lo encontraba en el juzgado, en los recesos del juzgado, al salir del juzgado, en su casa, en el restaurante, en la parada de autobús, es donde sea, se lo encontraba. Y tanto que el juez injusto ya no podía dormir, porque al día siguiente ya estaba la mujer. Sí. Entonces dijo, bueno, ya voy a mejor a solucionar su caso ya para deshacerme de esta mujer. Así es. Entonces por eso Jesús dice, miren lo que pensó el juez injusto. ¿Y acaso no mi Padre va a solucionar más rápido? El Señor Jesús. Mi Padre, que es un juez que no es injusto, que es un juez justo. Así es. Pero ¿acaso Él no va a solucionar los problemas que están dentro del mundo usando la iglesia? Porque aquí viene lo importante, ¿no? ¿Por qué Jesús usó en esta historia también a una mujer? Porque la mujer representa la iglesia en la Biblia. Entonces por eso la iglesia tiene que depender 100% de Dios, como en esta historia, y acudir a Dios el Padre. Y entonces es cuando Jesús dice, bueno, mi Padre les va a conseguir las cosas más rápidas que ese juez injusto. Sí. Y además termina con esta palabra que dice que solamente los que tienen fe son los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Así termina esta parábola. Por eso dice, encontrará fe en los que claman a Dios. En otras palabras, los que agradan a Dios, porque eso lo dice Hebreos 11, por ejemplo, nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿quiénes son los que se van en el arrebatamiento de la iglesia? Los que tienen fe. Y los que tienen fe son los que agradan a Dios. Así es. La fe es Cristo mismo manifestado en la persona, y solamente hombres y mujeres de fe califican para entrar en el cielo. Es el trabajo que están haciendo los pastores en la tierra junto con los otros ministerios para edificar la fe del creyente. Se predica el evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación, para que los pecadores, las personas que están apartadas de Dios por el pecado, se arrepientan de estar apartados de Dios y reconozcan que el camino de reconciliación con Dios es Cristo Jesús, el único camino, nada más. Entonces, cuando la persona se arrepiente y acepta a Jesucristo, en ese momento pasa a ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ahora podrá comunicarse con Dios el Padre. Esto es la oración. La oración es fundamental, sobre todo en tiempos críticos en que estamos viviendo. El esposo necesita orar por toda su familia, orar por su matrimonio, orar por sus hijos. La esposa, ¿cuántas madres solteras hay hoy en día y son papá y mamá? Ellas necesitan orar por sus propios hijos, necesitan comunicarse con el cielo, como esta mujer viuda de la parábola. Solamente Dios es el único que puede ayudar
al desamparado, al que está afectado aquí en la tierra. La ayuda del hombre no va a resultar, porque el hombre no puede ayudar al hombre debido al pecado. En cambio, Dios es el único que ha solucionado el pecado en Cristo Jesús. Cuando murió en la cruz, el pecado quedó allí crucificado. Por eso en Jesucristo podemos librar ya el pecado y recibir de Dios toda bendición de tipo espiritual, bendición de salud física al cuerpo, bendiciones financieras, laborales. Hemos enseñado cuánto Dios ama a la familia y Dios ha determinado que la familia tenga para comer y viva bien en la tierra. El que estableció la economía para la familia es Dios. Entonces Dios es el creador del trabajo, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que quiera comer tiene que trabajar. El que no trabaje no podrá comer. Eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién es el que da el trabajo? Es Dios. Dios abre los cielos. Es Dios quien toca los corazones de las personas aquí en la tierra para que conceda un trabajo, una fuente de trabajo, o Dios nos ilumina para tener una idea creativa y empiece una persona a ser emprendedora y ponga su propio negocio. Todos los dones y talentos vienen de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Por eso la oración es fundamental. El que no tiene, hay que pedirle a Dios. Es la oración. Mateo 7:7, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que la oración es un acto de fe y hoy estamos en un tercer día convocado a través de la Voz de la Alianza al inicio del mes para ayunar. Estamos en el tercer día de oración y de ayuno. Estamos pronto a entregar el ayuno después de estar orando 3 días por nuestras ciudades, por nuestras naciones, por nuestras familias, por nuestros propios gobiernos, gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobiernos federales. Estamos ayunando y orando a favor de la tierra. Es la función de la iglesia y a través de la oración Dios está actuando para bendecir la tierra. Así que la iglesia es la voz profética en la tierra para traer la bendición. Y la Biblia habla, ya leímos lo que es la fe. No, está en Hebreos. Sí. Hebreos 11:1 y 11:6. Sí, 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La oración es un acto de fe porque nos acercamos a una persona que no vemos. Es Dios. A Dios no lo vemos. Es una persona, pero no la vemos. Pero yo hablo con una persona invisible y empiezo a presentarle a una persona que no veo, una persona invisible, mis problemas, mis necesidades, confiando que esa persona que no veo, que es invisible, me va a ayudar. Es la fe, convicción de lo que no se ve, certeza de lo que yo espero. Yo espero la respuesta de Dios. Espero que toda promesa que Dios ha establecido en las Escrituras son sí y amén en Cristo Jesús. Por eso oro a la persona que es el Padre en el nombre de Jesús. Al Padre no lo veo, a Jesucristo no lo veo, están en el cielo, pero aquí en la tierra, por medio del Espíritu Santo que está conmigo, puedo orar con una persona que no estoy viendo, pero sé que me va a solucionar el problema, va a responderme. Tengo la certeza porque Dios es fiel a sus promesas. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que solamente Dios se agrada de la persona que tiene fe. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aunque no lo vemos, a la persona con la que estamos hablando, estamos creyendo que allí está. Es cierto lo que dicen las Escrituras. Dios es espíritu y en el espíritu está conmigo. Yo camino con el espíritu y hay la presencia de Dios en el espíritu. Es una persona invisible. Entonces estoy creyendo que Él me va a contestar y me va a dar todo lo que yo necesito conforme a sus promesas. Y al final allí dice también que Dios premia la fe. Así es, toda fe es premiada por Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo. Ninguna persona en la tierra, si no se arrepiente de pecado alguno y de estar apartado de Dios y empieza a recibir a Jesucristo y creer en lo que dice la Biblia, no podrá tener fe. La fe solamente viene en Cristo Jesús y nos alimentamos de la fe a través de las Escrituras, de la Santa Biblia. Cada vez que leemos de la Biblia, oímos de la Biblia, nos fortalecemos en fe. Y hay una ayuda aquí en la tierra. La ayuda viene del Espíritu Santo. Jesucristo habló del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que a través del Espíritu Santo, dado por Jesucristo, de la presencia del Padre, porque vino del cielo, a través del Espíritu Santo somos testigos de Cristo. Yo no puedo hablar de Cristo porque estoy en el siglo XXI. Cristo nació en el siglo I, hace 21 siglos. No conocí la persona de Cristo. ¿Por qué puedo hoy conocer a Cristo? Solamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios eterno. Estuvo en el ayer, está en el hoy y estará en el mañana. Es el Espíritu que me conecta de la tierra al cielo, porque abarca todo el Espíritu Santo. Las cosas del cielo, las cosas de la tierra y las cosas del infierno. Está en todo lugar. Por eso el Espíritu Santo fue enviado por Cristo hace 21 siglos atrás. Hechos 1:8, Jesús dijo, recibiréis al Espíritu Santo. Hechos 1:4 y 5, allí habla de el bautismo con el Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo en agua, otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo, y quien bautiza es Jesucristo. Por eso cuando yo recibo a Jesucristo, tengo que pedir ese bautismo, tengo que pedir al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que me ayudará a ser un testigo de Cristo, me ayudará a orar y me ayudará a ayunar. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así lo dijo el Señor, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto sucedió hace 21 siglos atrás. Está en el libro de Hechos, capítulo 2, los cielos se abrieron, Dios mandó al Espíritu Santo en una reunión de oración. 120 personas reunidas, entre hombres y mujeres, recibieron la llenura del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Para qué son las lenguas? Dios las envía para la comunicación directa de la tierra al cielo. Es el lenguaje del Espíritu Santo, el lenguaje de la oración en el Espíritu, es el lenguaje de código espiritual para la guerra espiritual. En ese código
en ese lenguaje, el diablo no entiende absolutamente nada. En cambio, si yo hablo en México el español, el diablo me está escuchando. El diablo sabe todo lo que sale de mi boca. Pero cuando empiezo a hablar en el lenguaje que Dios me da, a través del Espíritu Santo, el don de lenguas, el diablo no puede entender lo que yo estoy hablando, porque dice la Biblia, es enseñanza de la Biblia, estoy hablando misterios con Dios, secretos y misterios que vienen de Dios. Dios me las revela y me da a conocer toda estrategia para la guerra espiritual. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Allí habla acerca de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra para ayudarnos a orar. Es la oración en el Espíritu y debemos por eso estar en comunión con el Espíritu Santo en la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es la perfecta voluntad en la oración, porque nosotros a veces oramos cosas propias de nuestra mente, de nuestras circunstancias, pero cuando le pedimos al Espíritu Santo, Él ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 14:2, allí habla de los secretos y misterios. Cuando estamos orando en lenguas, es la oración en el Espíritu, misterios, hablamos con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dos tipos de oración nos enseña la Biblia. La que conocemos generalmente todos los cristianos es la oración con el entendimiento. Es con el entendimiento que oramos en el lenguaje de cada país. Si yo vivo en México, el lenguaje es el español. Si vivo en Estados Unidos, soy de esa nación, mi lenguaje es el inglés. Así que en cada nación hay un idioma en particular. Es para que podamos orar en ese idioma con el entendimiento. De esa manera oramos en la oración clásica de la oración al Padre Nuestro. Pero la Biblia nos enseña otra oración fundamental, la oración con el Espíritu, que es la oración en lenguas. Y debemos aprender a orar en lenguas, sobre todo en estos tiempos malos que estamos viviendo, porque orar en lenguas es la oración emergente, rápida, para encontrar soluciones rápidas, porque es el Espíritu Santo orando en nuestro espíritu para poder ayudarnos. Primera de Corintios 14, del 14 al 15, habla de las dos comunicaciones que tenemos al alcance todos los cristianos. Podemos orar con el entendimiento, con nuestra mente y boca, pero también podemos orar con el Espíritu Santo a través del don de lenguas en nuestras bocas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. A través de la oración, sea con el entendimiento, sea con el espíritu, Dios moviliza ángeles. Hay ángeles asignados a nosotros aquí en la tierra para traer la ayuda de Dios. Esto fue lo que sucedió en el caso del apóstol Pedro. Herodes, el rey Herodes, estaba atrapando y llevando a la muerte a algunos de los apóstoles y detuvo a Pedro y lo puso en la cárcel. Pero dice la Biblia que la iglesia estaba orando
por la libertad del apóstol Pedro. La oración es fundamental. Hay que orar por aquellas personas que están en problemas, aquellas personas que están en crisis, aquellas personas que están en necesidad, aquellas personas que están en situaciones críticas como puede ser una enfermedad de muerte. Hay que orar por ellas. Es lo que sucedió en el caso del apóstol Pedro. La Biblia dice que Pedro fue detenido por Herodes, pero la iglesia hacía oración a favor de Pedro. Sí, y fue a través de la oración que Dios envió la respuesta, un ángel. Sí, estamos hablando de Herodes Agripa I, quien también mató a Jacobo, uno de los discípulos, o el primer discípulo de Jesús que murió, el primer mártir dentro de los apóstoles. Sí, Herodes era un asesino y estaba persiguiendo a la iglesia. Y entonces atrapó a Pedro creyendo que agradaría a los judíos lo que hizo. Y los ángeles lo sacaron a él. Así, cuando la iglesia oró por Pedro. Desde luego, porque Pedro estaba bajo sentencia de muerte. Al otro día Herodes lo iba a matar. Sí. Pero en la noche hubo oración, oración y oración de la iglesia reunida. Y entonces Dios mandó un ángel. Vamos a leer Hechos 12, del 7 al 10. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismos, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquí vemos la acción de Dios por la oración de la iglesia, donde hay oración en un acto de fe, creyendo que a través de la oración Dios iba a libertar a Pedro, y así sucedió. Dios envió un ángel para libertar a Pedro. La oración siempre moviliza ángeles. Hay ángeles al servicio de Dios y al servicio de la iglesia para que cumplan la función de la oración. Sí, lo dice el siguiente versículo, ¿no? El 12. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos allí con el propósito de orar. La oración es la ayuda que humanamente podemos hacer nosotros los cristianos a favor de cualquier persona, sea cristiana o no cristiana, porque para eso es la iglesia, para ayudar al prójimo, y a través de la oración estamos ayunando. Y la Biblia enseña que cuando los problemas son fuertes y el ataque del enemigo es fuerte sobre una ciudad, sobre una nación, es cuando debemos ayunar. Por eso Isaías 58:6 dice Dios: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Este es el ayuno que Dios ha escogido, es el ayuno que destruye fortalezas que el diablo ha construido para impedir que haya oración. La oración es fundamental, es comunicación, pero muchas veces hay interrupción en la comunicación. La Biblia habla de un lugar en el cielo, le llama las regiones celestiales.
Y es allí donde opera Satanás para interrumpir o para perturbar la oración. Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, que la lucha no es a nivel de tierra. Sangre y carne habla de seres humanos, habla del nivel donde nos movemos en la tierra. Y la Biblia dice, Efesios 6:12, la lucha no es a nivel de tierra, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra ciertos principados y potestades que están ubicados sobre la tierra, están ubicados sobre una ciudad, sobre una nación. Son principados y potestades que se ubican en las regiones celestes. Están abajo del tercer cielo, abajo del trono de Dios, y están interrumpiendo la comunicación, porque la oración es de la tierra al cielo, al tercer cielo, donde está la presencia del Padre. Pero hay un lugar intermedio llamado las regiones celestes, donde hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que están trayendo la interrupción a la comunicación. Por eso las personas que no están comunicándose con el Padre no pueden recibir la bendición correspondiente a menos que ayunen. El ayuno destruye totalmente toda obra del diablo que trata de interrumpir la comunicación con Dios. Por eso hoy terminamos el programa de oración y ayuno dándole gracias a Dios, porque Dios es fiel a su palabra y sabemos que Dios está respondiendo la oración, porque estamos orando por nuestras propias tierras, ciudades y naciones. Así que, amigo, amiga, esta es la enseñanza que debemos tener en cuanto a la oración y el ayuno, porque Dios quiere bendecir tu comunidad, tu ciudad, tu nación. Acepta a Jesucristo, arrepiéntete de estar apartado de Dios, acepta a Jesucristo, asiste a una iglesia con la enseñanza del pastor, enseña de la Biblia y edifícate en fe, orando, ayunando, como lo estamos haciendo periódicamente. Cada inicio de mes estamos ayunando. Dios es Dios de bendición, siempre Dios está enviando su bendición, pero tenemos que orar y ayunar para recibir esa bendición de Dios. Así que hoy terminamos el ayuno y la oración de 3 días correspondiente a este mes y seguiremos orando. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Que las bendiciones sigan con cada uno de ustedes.